para este grupo, que es el grupo séptimo. Participan 3 ejemplares. En todo este proceso, a lo largo desde que se inscriben los ejemplares y asumen el compromiso de presentar un 50% a la pista, se va decantando el número de ejemplares que se inscriben después que pasan por el proceso de revisión de la comisión de antepista, donde por algunas razones algunos ejemplares no alcanzan placa, y después van retirándose algunos ejemplares por obvias razones de la decisión personal de algunos de los criadores, que así lo consideran. En este caso, teníamos inscritos 6 ejemplares en este grupo, tenemos 3 solamente los que se quedan aquí en la pista. Son los ejemplares con las placas 151, 153 y 155 de los municipios de Veracruz, 2 de ellos del municipio de Veracruz y 1 del municipio de Cayucan, 2 de Don Adolfo y Efraín Martica y el otro de Don Carlos Esperón Rosas.
refresco, cervezas. Agua, 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 cerveza, refrescos. Refrescos. Agua, cerveza, refrescos.
Yuca, me dijo tu padre ayer, no sabía yo. Una ver decisión qué tal. acertada, ¿no? Yo creo. ¿Verdad que sí? Súper tranquilo. Qué chingados batallar con la Ciudad de México. Nada. Si me dijo, ya me contó ahí un rato la historia, le digo, yo siguió con 3 años, así de ellos que había algo. El doctor Sainz Pineda le corresponde entregar los resultados de los 3 ejemplares del grupo séptimo. En la pista tenemos 3 ejemplares de la categoría número 7, animales de 21 a 23 meses de edad. El ejemplar que colocamos en primer lugar es un animal que cuando observamos el equilibrio, el balance que presenta en todo su cuerpo, así también como la coloración y la pigmentación de su pelaje, es un animal que supera en ese punto al ejemplar del segundo lugar. Así también cuando nosotros observamos el conjunto de lo que es el prepucio, la vaina y el ombligo, encontramos un mejor ombligo en el ejemplar del primer lugar cuando lo comparamos con el ejemplar del segundo lugar. Es también un animal de mucha masa muscular. El ejemplar del segundo lugar es un animal que hay que destacar por su largo corporal medido desde la punta del hombro hasta la punta de los isquiones. Es un animal que supera el ejemplar del tercer lugar en ese aspecto, así también en la musculatura natural, que presenta un animal con masas musculares mucho más naturales que el ejemplar que ocupa el tercer lugar. Un animal también que presenta una mejor estructura que el ejemplar que ocupa el tercer lugar. El ejemplar que ocupa el tercer lugar es un animal que, si bien cuando lo comparamos en los puntos que mencioné, él pierde, es también un animal que presenta una línea dorso-lumbar fuerte, es un animal que nos presenta una buena caracterización racial, una buena conformación de su clima, un buen posicionamiento, y también es un animal balanceado entre estructura y musculatura. Muchas gracias. El primer lugar es para Rancho Villarín, el segundo para el Rancho El Capricho, igual el tercer lugar también para el Rancho Villarín. En el primer lugar, placa 153, el segundo lugar, placa 155, tercer lugar, placa 151. El primer ejemplar es para Mr. Villarín en Pela, de la ganadería de Don Arnulfo y Efraín Malpica. El segundo lugar para el Rancho El Capricho, de Carlos Esperón, y el tercer lugar también para Adolfo Efraín Malpica con la ganadería del Rancho Villarín en Veracruz. Agua, refresco, cervezas. Agua, refresco, cervezas. Agua, refresco, cerveza. Agua, refresco, cerveza. Agua, refresco, cerveza. Agua, refresco, cervezas.
Agua, refresco, cerveza. Agua, refresco, cerveza. Agua, refresco, cerveza. Agua, cerveza, refresco.
Agua, refresco, micheladas. Agua, refresco, micheladas. Agua, refresco, micheladas. Agua, refresco, micheladas.
Agua, cerveza, refresco, micheladas.
Al doctor Andrés Cavazos corresponde hacer la entrega de los resultados a los 8 lugares correspondientes que otorga el reglamento y que fue parte del juicio de los señores jueces en este numeroso grupo. Va a hacer el acomodo el doctor Sánchez Bueto para posteriormente el doctor Andrés Cavazos hacer la explicación de este numeroso grupo de ejemplares de 20 a 26 meses. Ok, para el grupo 8 tenemos 8 ejemplares en la pista de calificación. Donde ponemos en primer lugar la parte número 168, que vemos un macho muy bien balanceado, muy armónico cuando lo vemos en su parte de expresión racial, hablando primero de su cabeza. Muy buena su expresión racial. Cuando nos vamos por su parte de su cuello, un masculino, una jiba bien desarrollada, descansando sobre su dorso. Seguimos con su línea dorso lumbar muy buena, muy recta, con un arqueo de costillas muy bueno, muy aceptable. Cuando nos vamos por su parte posterior, vemos este ejemplar que tiene muy buenas masas musculares en su tren posterior, como también en su parte anterior. Cuando lo revisamos por su parte de la línea ventral, observamos su ombligo y observamos su prepucio de muy buena calidad, con muy buena dirección. Nos vamos a su circunferencia escrotal, muy buen desarrollado, bien pigmentado, muy masculino. Cuando lo vemos que te pusimos en segundo lugar, también es un ejemplar con muchas muy buenas masas musculares. Cuando lo vemos con su parte anterior contra el primero, pero cuando lo comparamos en su expresión racial, es una mejor expresión racial que tenemos en el primer lugar, y también su desarrollo de su jiba no deja de ser mala, pero es también muy buena, pero tenemos una mejor jiba en el ejemplar que tenemos en el primer lugar. Cuando revisamos el segundo lugar también, por su línea ventral, tenemos un mejor prepucio y un mejor desarrollo de los testículos, menos pedulosos que tenemos en el primer lugar.
Cuando vemos el tercer lugar, también es un ejemplar que tiene muy buenas masas musculares, pero cuando comparamos sus jivas y comparamos sus testículos, también ligeramente pendulosos, también él cuenta con muy buena estructura ósea, con muy buena pigmentación, muy masculino. Cuando vemos que se encuentra en cuarto lugar, es un ejemplar que cuando lo revisamos con su expresión racial también compite muy bien con los tres anteriores y su jiba también muy bien desarrollada, pero cuando ya lo comparamos, cuando hay la profundidad de su pecho y la profundidad y el arqueo de costilla y en lo largo del cuerpo con unas masas musculares menores a las tres anteriores, cuando lo revisamos por su parte ventral, su prepucio más penduloso y unos testículos también de muy buen tamaño, con muy buen desarrollo. El ejemplar que tenemos en quinto lugar es un ejemplar también que cuenta con muy buenas masas musculares, una jiba bien desarrollada, descansando sobre su dorso. Lo revisamos cuando lo vemos por su parte posterior, también vemos que tiene él muy buenas masas musculares, con muy buena estructura ósea, con muy buen desarrollo de su testículo, pero cuando volvemos a ver los cuatro anteriores, él se encuentra compitiendo contra el que se encuentra en sexto lugar. El que se encuentra en sexto lugar también es un ejemplar que cuando observamos que su caracterización racial es muy buena, con muy buen desarrollo de su jiba y muy buena dirección de su prepucio. El que tenemos en séptimo lugar es un ejemplar que también tiene muy buena pigmentación, muy buen desarrollo de su testículo, pero necesitamos es el que queda en su séptimo lugar y el que está en octavo lugar, pues podemos ver que va un poquito más de desarrollo en comparación de los 7 anteriores. Muy amable, gracias. El resultado de estos 8 ejemplares en pista que pertenecen al grupo octavo fue en primer lugar para el grupo para la placa 168, un segundo lugar para el ejemplar con la placa 157, el tercer 34, un cuarto lugar para el ejemplar con la placa 161, quinto lugar para la placa 159, un sexto lugar para la placa 166 y el octavo lugar para la placa 165. Estos ejemplares en ese orden, el primer lugar es para el rancho El Alemán en Acayuca, el segundo lugar es para la ganadería Guanacaste, el tercer lugar es para los señores Adolfo y Ibrahim Mampica del rancho Villaní, el cuarto lugar para los hermanos Herrera Actú de Chapultepec, el rancho Huimaquillo, Tabasco. El quinto lugar es también para la misma ganadería de los hermanos Herrera Actú. El sexto es para los hermanos Herrera también Actú. El séptimo para el rancho Calavera de Pánuco del señor de Américos. Y el octavo lugar para los hermanos Veracruz.
Aquí deberían de haberse, en todo caso, si hubieran habido inscritos ejemplares en el noveno grupo, deberíamos haber estado en esa parte. No hubo ejemplares inscritos. Los que tenemos en este momento en pista son el primer lugar del grupo séptimo y el primer lugar del grupo octavo. Las placas 153 y placas 168 son los dos ejemplares que concursan por el campeonato joven. Los otros dos ejemplares que ingresaron a la pista son los segundos lugares de los dos primeros que se encuentran. Los señores jueces están entre ellos observando estos dos ejemplares para determinar en todo caso el campeón joven.
Para el campeonato joven tenemos 2 excelentes ejemplares en la pista, 2 ejemplares caracterizados racialmente, muy masculinos. Vean las cabezas cortas, anchas, fuertes, jivas, muy masculinas también, muy bien posicionadas, con muy buen desarrollo. Y a partir de ahí encontramos ciertas diferencias. Vamos a otorgarle al campeonato al ejemplar que presenta una mejor línea superior, con mayor fortaleza, con una ligera transición apenas entre lo que es el dorso, lomo, el anca, un animal el más longilíneo, con una profundidad muy homogénea desde adelante hasta atrás, y además también que tiene un mejor ángulo en el corvejón trasero, en los corvejones, perdón, que es el ejemplar con la placa 168. La placa 168 corresponde a Mister Alemán Marañón del rancho El Alemán, placa 168 del municipio de Cayucan. Es el que tiene el campeonato joven, campeón joven de esta exposición. Y nos queda, en todo caso, para obtener el campeonato reservado joven, en la voz del doctor Andrés Cavazos. Están para poder anunciar y explicar y anunciar al campeonato reservado joven, al campeonato reservado joven. Para la designación del campeón joven reservado de esta exposición,
Y entre el segundo lugar, donde sacamos el grupo donde salió el campeón joven, en esta ocasión, como lo dije, en el grupo es el que le sigue muy cerca y por lo tanto se le otorga a la placa número 157 el campeonato reservado. Gracias. Placa 157, ejemplar también de la ganadería Guanacaste, ejemplar de nombre Moro,